Desde un que era vegadeo de Pallares a Sisión, esta tierra asturiana y del mundo lo mejor. Bueno, buenos días a todos. Hoy el Gasturianu desde el concello de Caso, en el Alto Nalón. Y vamos a presentaros cómo se hace una verdadera madreña asturiana, ese elemento tan necesario en el campo rural asturiano. Vamos a ver a Eloy. Va a enseñarnos cómo se fae una verdadera madreña en un día tan guapo como hoy, con ese cutu que escaraballa el pelleyu. ¡Vamos, Collacio Wars! Bueno, estamos en Mezanes, en el centro de operaciones y zona de trabajo de Eloy, uno de los últimos madreñeros aquí en Caso, tercera generación de madreñero. Vení para acá, va a explicarnos un poco cómo es este antiguo oficio. Bueno, Eloy, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí parece que se realiza este trabajo milenario casi aquí en este concello, ¿eh? Sí, pero ya va terminando, ya no hay... La juventud no lo quiere. ¿Cuánto lleva hacer una madreña de estos? Un par llevará 3 o 4 horas. 3 o 4 horas. Hostia, y trabajo. ¿De qué madera están hechas? De castaño. De castaño. ¿Y qué se empieza entonces con el tronco? Bueno, estamos cortando la madera. Ahí está con el hacha. ¿De ese tronco cuántos salen? De ese tronco 2, salen 2. De rozales un poco. Vais haciendo ahí la forma ya. Sí. El primer paso, muy bien. Una vez que tenemos eso ya fecho, Con la altura se va dando la forma hasta que termina. Por ejemplo, sí. Esta ya está. siempre tres patas para el bicho. Ya está azolada, se llama. Y de aquí ya pasa. ¿Tiene algún nombre el banquín este donde les coloques? Taladrera. Taladrera. Y entonces una vez ya quitado lo más gordo, pues pasaríamos a esto, de la yegre. La yegre. Y luego de aquí ya pasa a lijarla un poco, afinarla un poco, el dibujo que es un rallador, Sí. una gubia y un cuchillo. Poner los tacos de goma y los aros estos para que no abran, o si retuerces el pie, que no te abra la madreña. Bueno, parece fácil, pero no lo oye. Bueno, hay que saber. ¿Cuántas familias había aquí trabajando de madreñero? Antiguamente, pues casi todos los del pueblo. Igual había 50 madriñeros. Bueno. Y aquí hubo una época que venía un camión, todas las semanas iba un camión lleno para León. ¿Y qué se trabajaba? ¿Todo el año o había una época determinada al año que se hacía? Atender al ganado y madreñas para compensar un poco la economía de... Claro, no llegaba para todo y había que sacar un poco de perres extras. Claro. Algún vocabulario muy sencillín de madreñero. El taladro, para furacar. Tras. Maza, gubia, tras. La yegre. El raspón. Estamos aprendiendo una cantidad de cosas. El cepillo. El cuchillo, el de toda la vida, a seques, como dice Eloy.
Vamos perfilando aquí, gastando un poco. Ya casi ya tenemos ya la madreña acabada. Vamos a probar. Mira, oye, Nicolás, Bueno, quien quiera unes madreñes auténtiques del Concellu de Casu, que y falten, que no les tien estes adides asturianes, pues venir aquí a Eloi, en Bezanes, un verdadero artesano tradicional asturiano. No os lo perdáis. Yo ya marcho con les mies, por si acaso. ¡Hasta luego, collaciowers! De aquí a las Olimpiades de les Madreñes. Que se preparen los corredores de Madreñes, que tiemblen. Y también los youtubers. ¡Temblad y que vayan al Gasturianu! Yo soy el Gasturianu, yo soy el Gasturianu, yo soy el Gasturianu. Oeo, ti ti tiririti, ti ti tiririti.